Se entiende la lengua como una forma de acción o de actividad que se realiza con una finalidad concreta. Es como un instrumento que nos sirve para conseguir infinidad de cosas. Sin ella no seríamos humanos, simplemente porque es nuestra herramienta para comunicarnos con los demás en el contexto en que nos desarrollamos. La concepción de la lengua ha cambiado a lo largo de los últimos siglos hasta el comienzo de este. Anteriormente, aprender lengua era aprender su estructura gramatical y no importaba nada más. Un sentido último de la lengua se centra en su uso y en la comunicación, que se denomina como enfoque comunicativo, en donde su objetivo principal ya no es que los alumnos aprendan la gramática, sino conseguir que puedan comunicarse mejor con ella y las clases pasen a ser más activas y participativas. A partir de los años 70, gracias a las aportaciones de diferentes disciplinas como la filosofía, la sociolingüística, la didáctica y con la más reciente, lingüística del texto, se ha desarrollado una nueva visión funcionalista y comunicativa que debieran encaminarse a mejorar las habilidades expresivas y comunicativas de los alumnos, es decir, al desarrollo de las competencias comunicativas que les permitan expresarse adecuadamente tanto oral como escrito, que requieren de un conocimiento de los usos y convenciones sobre la lengua. Surge entonces el enfoque comunicativo funcional, que se ha desarrollado a partir de una revisión en el campo de la enseñanza de las lenguas, de las concepciones sobre la lengua y la comunicación y de los problemas implicados en su enseñanza. El estudio de este objeto es el análisis de las prácticas educativas que tienen como objetivo la enseñanza del lenguaje en el ámbito escolar. Estas prácticas muestran que todavía no se ha logrado asimilar este enfoque por parte de los docentes, puesto que persisten todavía tradiciones didácticas, desatendiendo así su uso comprensivo y expresivo por parte de los alumnos. El enfoque comunicativo funcional va más allá de un enfoque estructuralista, interesados en la descripción del sistema formal de la lengua. Como ya se mencionó, han sido varias disciplinas que han contribuido a este nuevo enfoque. Una de ellas es la pragmática, que considera la actividad lingüística como parte de la actividad humana. La antropología lingüística y cultural, esta pone énfasis en el estudio de los usos comunicativos en el hacer lingüístico en contextos concretos de intercambio y que considera los usos lingüísticos como síntomas de un contexto sociocultural. Por otro lado, los enfoques discursivos o textuales, que estudian el lenguaje a partir de unidades supraoracionales, enfatizando que el significado se constituye en el contexto de la interacción comunicativa. Y por último, los enfoques psicolingüísticos y sociolingüísticos, que analizan los procesos implicados en la expresión y producción de mensajes y en su comprensión o interpretación, enfatizando el papel que juega la interacción comunicativa en el aprendizaje y desarrollo de las capacidades lingüísticas. Este enfoque tiene entre sus características más destacadas el centrarse en los aspectos comunicativos de la lengua más que en sus características formales. Concebir a la lengua escrita como una práctica social, cuya construcción se edifica sobre conocimientos y saberes elaborados desde la participación activa en eventos comunicativos. Concebir el aprendizaje de la lengua escrita como un proceso referido a la posibilidad de trabajar con los significados y no como un asunto meramente técnico. El énfasis en la estrecha vinculación de los usos de la lengua con la vida cotidiana de los niños y de los maestros. El otorgarle un peso curricular importante al desarrollo de la expresión oral y su vinculación con la lengua escrita. La reorientación de la organización y dinámica escolar, enfatizando la necesidad del trabajo colaborativo y la interacción como condiciones esenciales para el aprendizaje. Para muchos de los niños, si no es que para la mayoría, la escuela es el único espacio donde tiene una presencia constante la lengua escrita y en el que pueden convivir con otros lectores y escritores que son sus maestros y sus compañeros. Los procesos de adquisición tanto del lenguaje oral como del escrito sugieren que así como el desarrollo del lenguaje oral es estimulado por su presencia sistemática y con sentido en el medio de los niños, el recorrido hacia la lectura y la escritura es favorecido en entornos donde lo escrito juega un papel importante en la vida cotidiana. A estos entornos se les llama un contexto alfabetizador. La noción de contexto alfabetizador hace referencia tanto a los materiales disponibles como a las oportunidades de acceso a ellos. La lectura y la escritura se llevan a cabo en situaciones de interacción social, pero el contexto se refiere específicamente al contexto de uso.
a la dinámica que ocurre entre los participantes en una situación comunicativa. El contexto está ligado a la participación, a las diferentes formas de intervenir en situaciones de aprendizaje. Buscar, identificar y describir los factores escolares que afectan los logros en el aprendizaje de la lengua escrita de niños. Algunas propuestas que da el enfoque comunicativo funcional respecto a la lengua oral es que la escuela debe ampliar los conocimientos de los niños y de los niños que ya poseen, que hablen sobre sus experiencias, que hablen sobre lo que conduce a un tema, que escriban cada vez mejor, que expresen sus gustos y opiniones, que narren sus experiencias y la de los demás, que aprendan a escuchar a los demás y a respetar lo que dicen en un salón de clases. Para la escritura, hay que entender que aprender a producir textos escritos para diferentes propósitos, para esto no basta solamente con aprender en un sistema alfabético y cómo funciona, solo aprender las convenciones del lenguaje escrito, sino aprender las funciones del lenguaje escrito y aprender las formas que toma el lenguaje cuando lo usamos para diferentes propósitos. Los alumnos van aprendiendo mientras van escribiendo, mientras practican la escritura para un propósito real. Permitir que desde el principio escriban como puedan. Aprende para aproximaciones, se vale cometer errores. Para esto, el maestro debe de provocar en los niños no temor a equivocarse. No es necesario aprender y menos enseñar en un orden fijo los recursos para escribir. Hay que darles oportunidades de verificar lo que piensan o saben. Entender el proceso de cada niño o niña. Para la lectura, es importante aprender a interpretar y comprender los textos. Hay que animar a los niños a leer desde el principio, que sepan qué están tratando de leer, leerles diariamente para fomentar el gusto por la lectura, enseñarles a hacer preguntas antes, durante y después de la lectura. Estas son algunas estrategias de lectura como predecir y anticipar. Proporcionar un amplio rango de tareas de escritura y lectura con una variedad de géneros, reconociendo que la escritura es un proceso recursivo en el cual los escritores continuamente planean, escriben, revisan y reelaboran, lo cual implica por parte del maestro el dar oportunidades de seleccionar tópicos de escritura, elaborar diferentes versiones y recibir retroalimentación. Incorporar actividades de aprendizaje cooperativo que permitan la retroalimentación entre compañeros, la exploración e intercambio de ideas, proporcionando con ello oportunidades para mejorar el aprendizaje, a reconocer interpretaciones alternativas de la información y de las mismas actividades del lenguaje. Integrar los diferentes aspectos del lenguaje como leer, escribir, hablar y escuchar, lo cual tiene que concentrarse en el aula en actividades que lleven a los alumnos a leer constantemente, escribir acerca de lo que leen, relacionarse sus escritos con la lectura, discutir e intercambiar puntos de vista sobre las temáticas abordadas que a su vez pueden llevar a lecturas adicionales y nuevamente a escribir. El leer, escribir y discutir juntos promueve el aprendizaje y también un mayor involucramiento en las tareas asignadas. Proporcionar formas de alentar la exploración y la experimentación en la iniciación de los niños a la escritura, promoviendo el juego con el lenguaje y a través de actividades que vayan de la escritura personal a la académica, de tareas en las cuales los alumnos tengan acceso a la información requerida, a aquellas que impliquen la búsqueda de información y un desarrollo más complejo para su presentación. Este enfoque sostiene que el lenguaje se aprende y desarrolla a través de la participación en prácticas comunicativas específicas con propósitos definidos, a través de la interacción y la construcción conjunta de significado en una variedad de contextos o eventos significativos, más que a través de actividades de lenguas aisladas.